Editorial y Librería Herder presentan El punto en la I, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Hago aquí un paréntesis en lo que vengo desarrollando y voy a hablar de unos testimonios que leí de 9 psicoanalistas que se analizaron con Jacques Lacan. Y me volvió a impactar, pese a los años transcurridos, profundamente lo importante que fueron esas transferencias suscitadas por Lacan. Pero en particular me llamó la atención una. Como dice Lacan respecto al futuro psicoanalista, no se trata de la formación del psicoanalista, porque no hay formación del psicoanalista. Lo que hay son formaciones del inconsciente. Entonces, a partir del testimonio de uno de ellos, voy a resaltar lo que fue parte de ese recorrido que inició alrededor de los años 70. Y no voy a mencionar el nombre ni ningún nombre, porque lo que importa es otra cosa, importa el análisis. Hubieron 3 antecedentes importantes respecto a esta persona. Una es que empezó a leer Freud entre sus 14 y 19 años, interesado en el inconsciente. Yo diría interpelado por el inconsciente. Escuchó los comentarios de unos psiquiatras italianos que venían regularmente a París a encontrar a Lacan e iniciar una práctica, y tuvo un sueño que lo decidió llamar a Lacan. Un sábado. Esperaba que conteste una grabadora. Contestó Lacan. Le dijo que quería encontrarlo y si era posible hacer un análisis con él. Lacan contestó: ¿y qué le hace pensar que es a mí a quien tiene que dirigirse para este asunto? Sorprendido balbuceó, buscó sus palabras y dijo: tengo unos vecinos italianos que lo consultan frecuentemente, son ellos los que me dieron la idea de solicitarle. Reacción inmediata de Lacan: ¿qué tiene que ver con Italia? Todo fue su respuesta inmediata. Y dice, fue lo que sentí obligado a responder sin haberlo pensado anteriormente. Y me vinieron una serie de recuerdos relacionados con Italia. Fui en lo inmediato impresionado. Hubo una transferencia no solamente en el plano intelectual, sino afectivo. Él sabía sobre mí cosas que yo ignoraba. Hablamos todavía un poco hasta que Lacan dijo: venga el miércoles. Y colgó, abandonándome en mi desconcierto. Estoy sentado frente a frente y de una manera que nunca dejó de sorprenderme, le digo 2 cosas. Retrospectivamente ahora puedo decir que fueron significativas. Una, tengo muchas ganas de devenir psicoanalista, quisiera formarme. Y 2, le pregunto sobre el estatuto que tendría mi análisis. ¿Didáctico? Mi síntoma, dice, me llevó a emprender un recorrido analítico. Le dije: ¿sabe qué es lo que más me molesta en mi vida?
es que me siento absolutamente pasivo. Me dijo que volviera 15 días después. Transcurrían las sesiones y Lacan no me proponía recostarme. Se lo pregunté, ¿por qué no me propone recostarme? Ah, querido, si usted supiera lo que es mi vida. No entendí nada. ¿Qué relación con mi pregunta? Esa intervención produjo efectos progresivamente. Tomé conciencia que hasta ahí me había abstenido de contarle mi vida psíquica en detalle. A partir de ese momento dejé de explicarle por qué quería devenir psicoanalista o de hablarle de las lecturas que me habían estimulado y pude finalmente hablar de mi soledad, de mi angustia terrible en la adolescencia, de mi sufrimiento y mis diversos compromisos afectivos. Dice, Lacan conocía el arte de decir mucho en pocas palabras. Mis sesiones eran los lunes, miércoles y viernes, pero pronto también inicié los viernes ir a la presentación de enfermos en Santana y luego empezó el análisis de control. Mi análisis duró casi 10 años, hasta 3 meses después del anuncio de la disolución de l'École Freudienne de Paris, en 1980. Lacan estaba aún en actividad, pero sentía desde hace un tiempo que ya era el fin. Cito, cuando me presenté en la mañana, muy temprano, ocurría que a veces me recibía en bata y lo seguía hasta su escritorio constatando que dejaba huellas de sangre en la alfombra. Veía bien que devenía casi afásico. Ya no respondía. Amigo de Françoise Dolto, hablaba seguido con ella del silencio de Lacan. A veces las transferencias pueden devenir delirantes. Por mi parte, la situación me preocupaba y me pareció urgente hacérselo saber a Lacan. Señor, creo que ya no es posible proseguir mi trabajo con usted. Es mi última sesión, ya no volveré. Ninguna reacción. Enseguida regresé a mi casa en moto. Solo en mi apartamento siento de repente un intenso dolor en la rodilla, como si me hubieran hundido una estaca en la articulación. Estoy literalmente vencido. Y como es la primera vez que una cosa así me sucede, llamo a un amigo médico que cree que debe tratarse de un dolor pasajero, sin gravedad. Logré levantarme. El dolor se atenuó, pero dio una vuelta a todas las articulaciones de mi cuerpo. Una vez acabada la vuelta, desapareció. He ahí había terminado mi análisis. Como ya hice alusión, Lacan no fue solamente mi analista personal, fue mi supervisor. Lacan me tomó en control una vez por semana. Nuevo contexto, misma práctica del equívoco. Lo que no le impedía, sin embargo, lograr transmitir un precioso saber clínico. Recibo una joven mujer cuyo discurso es fluido, rico en asociaciones. Es interesante, me digo, que retener esta cura para mi control. Pero cada vez que trataba de dar cuenta de su decir, a Lacan, era incapaz de restituir sus propósitos. Una
pérdida de memoria total, pura y simple. La primera vez Lacan se contentó de tomar actos sin decir nada. La semana siguiente traté de concentrarme antes de mi sesión de control. Imposible. Todo se me escapaba. Se lo hago saber al inicio de sesión y me dice: bella ilustración de la transmisión del saber analítico. Pregúntele si escribe lo que dice después de cada sesión. Lo hago. Lacan vio justo. Escribía sus asociaciones después de nuestras sesiones y eso constituía una memoria externa del análisis que me dispensaba inconscientemente a tener que acordarme. Le dije que tenía que escoger entre su cuaderno y mi persona. El efecto fue radical y la continuación del análisis, bien. Durante 10 años, en efecto, 10 años, entre sesiones personales, entre sesiones de control, entre la presentación de enfermos, seminarios y otros coloquios, Lacan fue mi principal interlocutor. Aun cuando ya me entretenía con François Dolto y otro psicoanalista. Para decirlo en una palabra, estaba totalmente imbuido por el verbo y los usos lacanianos. Me tomó un tiempo, pero encontré mis marcas y mi estilo propio, dejándome guiar por mis analizantes. ¿Por qué quiero resaltar este análisis con Lacan de esta precisa manera? Porque en esta situación, las formaciones del inconsciente, como esta en particular, llevaron a un recorrido y llevan a un recorrido que posibilita poder situarse en algún momento como psicoanalista. Pero sin esa pasión es difícil. Todo este recorrido no fue producto de un requisito institucional, nadie le pidió nada, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Fue única y absolutamente su demanda y el entregarse a esa transferencia que posibilitó un análisis sin saber nada más por anticipado. Así tuviera que bajar al mismísimo infierno. La salida de Lacan de la Asociación Psicoanalítica Internacional no atenuó este recorrido. Me refiero de aquel que quiere devenir psicoanalista. Muy por el contrario. Lo complicó mucho más, pero lo puso en la vía de la ética. Este es un testimonio de eso.